Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que está organizada en conjunto por la Oficina de Bienestar y Salud y la Oficina de Orientación. El día de hoy tenemos a la nutricionista Carla Torres. Ella tiene la especialidad en nutrición y además es mamá de una niña pequeña, así que está muy cercana al tema que nos convoca a esta actividad, que es sobre tips de alimentación saludable para niños y niñas. Entonces, muchas gracias, Carla, por su tiempo, por su presencia aquí. Eh, Palabra a Juan Manuel, que quiere dar, si quiere comentar algo antes de arrancar. Igual, bueno, buenos días. La verdad es que un placer poder estar con ustedes de nuevo. Hoy de la Oficina de Salud estamos Gabriela y ahí está Iván y ahora. Ingrid. Y Ingrid, ahí está Ingrid. Y Carla ya ha trabajado con nosotros bastante este tema. Yo creo que es una persona que tiene mucha experiencia, así que lo que queremos es que hoy aprovechemos al máximo el tema que es tips de alimentación saludable para niños y niñas. Y también la forma en la cual nos vamos a comunicar puede ser por medio del chat, ¿verdad? Donde yo voy a estar leyendo, o Gabriela o Ingrid vamos a estar leyendo el chat, y también por medio del audio si desean hablar. Así que, Carla, bienvenida y estamos a la orden tuya. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá presentes. Para mí es un honor estar compartiendo un poquito, ¿verdad?, del conocimiento y la experiencia, pero sobre todo esto va a ser también como un conversatorio, ¿verdad?, en donde la idea es que también pues sea un espacio para expresarnos en estos tiempos en que es bastante difícil, ¿verdad? A veces la parte social que la tenemos un poquito aislada, ¿verdad? Entonces, la idea es que más bien compartamos experiencias y entre todos podamos como construir conocimiento, ¿verdad? Y buscar alternativas para al final de cuentas lograr el objetivo que tenemos, que es brindarle una alimentación saludable a nuestros niños y niñas. Entonces, como decían los compañeros, vamos a enfocarnos en este tema el día de hoy. Y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho porque tengo una hija pequeña, tiene 1 año y 8 meses, casi 9. Entonces, pues estamos apenas como en todo ese proceso de ir enseñándole hábitos saludables también. Primero que todo, me gustaría que nos enfoquemos en preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué significa una alimentación saludable? Ahí podemos participar todos, ¿verdad? Gaby, Ale, a Laura, cualquiera, para que estemos ahí en comunicación. Y yo estoy viendo aquí el chat y le voy a dar, yo le hago las respuestas a las preguntas a Carla, por si acaso. ¿Qué piensan cuando hablamos de alimentación saludable? ¿Qué se les viene a la mente? Bueno, yo creo que una alimentación saludable es aquella que contenga los grupos básicos de alimentos, ¿verdad? Que sea balanceada, equilibrada. Para mí eso es como una alimentación saludable, usted la que nos indica, ¿verdad? Si es así. Okay, perfecto. ¿Algún otro que quiera compartirnos cuál es el significado para él o ella de una alimentación saludable, perdón, o sana? Yo quisiera decir también, Carla, si en la definición de alimentación saludable se puede incluir como la parte emocional, digamos, ¿verdad? Como de comer, de alimentarse cuando estoy comiendo, estar tranquila, que disfrute la parte de los colores, del compartir tal vez con otros también. Perfecto, súper bien, ¿verdad? No solo la parte como nutricional, sino la parte, por ejemplo, usted mencionaba emocional. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? No. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en este tema, ¿verdad? Porque creo que para poder nosotros brindarle una alimentación sana y todo lo que nuestros hijos necesitan, primero tenemos que nosotros, ¿verdad? Como personas que damos el ejemplo a ellos y que copian muchos patrones de los que nosotros tenemos en nuestra vida en general, ¿verdad? También necesitamos nosotros saber bien qué es una alimentación saludable para poder que ellos obtengan esos hábitos adecuados. Entonces, es importante recordar, ¿verdad? O saber o conocer que una alimentación saludable, como bien lo trabaja la Oficina de Bienestar y Salud en su
campaña de alimentación con sentido está compuesta por varias partes, no solamente por la parte nutricional, ¿verdad? O el valor nutritivo de los alimentos, sino que, como bien lo decía doña Milagro, tiene que ver también con la parte emocional y con los gustos, preferencias, ¿verdad? O la parte sociocultural, que aunque a veces no la tomamos tanto en cuenta, realmente influye muchísimo en nuestros hábitos. Entonces acá yo les traía otra pregunta: ¿de qué manera creen ustedes que forma parte de nuestra alimentación estos aspectos, como es el aspecto sociocultural o el componente emocional? ¿Cómo nos afecta? Y tal vez si lo contextualizamos un poquito en este momento en que estamos en tiempos del COVID, ¿verdad? ¿Cómo nos ha afectado esta situación o esta pandemia, digamos, la alimentación? ¿Qué cosas en su alimentación y en la alimentación de sus hijos ha cambiado en este momento? Bueno, sí, digamos, en mi caso, yo he mantenido la alimentación igual a la que traía, digamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en algunos momentos, cuando van a hacer las compras, me dicen que no hay algunos alimentos. Por ejemplo, hay restricciones, no hay la misma oferta en frutas o vegetales que en otros contextos sí habían, ¿verdad? Incluso con esto de ETA también, ¿verdad? Porque como llovió tanto, hubo productos que se dañaron, entonces no había forma en que los agricultores pudieran salir de sus zonas para traer el producto, ¿verdad? Entonces eso también varió. O también en algunos casos en los supermercados había restricción, ¿verdad? Entonces también no se podía comprar lo que uno habitualmente compraba, ¿verdad? En este contexto de pandemia. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro que nos quiera compartir? También Milagro nos pone el tiempo para preparar los alimentos. El tiempo en ese caso para ella aumentó o disminuyó, porque es que hay como de las dos cosas, ¿verdad? Hay ejemplos de las dos partes, entonces tal vez preguntarle un poquito si para ella más bien cuenta con menos o con más tiempo para preparar sus alimentos. Con menos tiempo, porque el hecho de estar trabajando en casa, esto lo hemos comentado en otros espacios también, una pensaba que iba a haber más tiempo para el tiempo que no invertimos en trasladarnos y demás, pero al estar en tareas en la casa realmente es más complicado dedicarle tiempo a esta parte. Sí. Ok, perfecto, súper bien. Tal vez alguna persona, si nos quiere compartir en la parte emocional, si le ha afectado un poco la pandemia en la forma en que él o ella se alimenta o la forma en que sus hijos reciben la alimentación. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Es que ingresé tarde, perdón. Bueno, mi nombre es Ana Yancy. En relación, digamos, emocional, en mi caso propiamente, sí me afectó bastante. Digamos, yo venía de tener mi bebé, que es un bebé COVID, diría la gente, ¿verdad? Entonces, el tema de estar con un bebé, de estar en confinamiento, de tener a mi hijo mayor, que está en el SIL, ¿verdad? Que ahora estaba en la casa, físicamente los cambios y todo, me generó muchísima ansiedad. Entonces, soy una persona que le gusta mucho lo dulce. Empecé completamente a buscar cosas dulces, ¿verdad? O sea, semillas dulces, helados y todo el asunto. Y llegó un momento donde, y no quería hacer ejercicio, ¿verdad? Que entré como en esa curva de que como por tener un bebé nuevo, por tener otro bebé aquí y todo el asunto, no tenía tiempo para hacer ejercicio. Era mamá a tiempo completo. Entonces, sí decayó mi alimentación. Con mi hijo traté de mantenerle la rutina, ¿verdad? De siempre en la mañana buen desayuno, la frutita al mediodía y etcétera. Pero a nivel mío sí fue diferente. Hace como 2 meses ya yo como que dije, no, es que no puedo seguir así, ¿verdad? O sea, ya el COVID va a seguir y si no, yo voy a rodar y me voy a enfermar y bueno, toda la crisis que la da uno. Y sí hice como un giro, empecé a hacer ejercicio y por ende entonces ya volví como a la normalidad, digamos, de tratar igual, de que la fruta era en la media mañana, de verduras, de eliminar los dulces, de ser más restringido, pero sí tuve como esa curva de ansiedad increíble con las cosas dulces en mi caso.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ana Yancy, por compartirnos esa información, ¿verdad? Y ¿verdad? La idea de esto de compartir un poquito es para que sintamos que no solamente a nosotros nos pasa. Yo no sé si todos se sienten igual, pero a veces uno cree que solamente a mí me está pasando, ¿verdad? Solamente a mí en mi condición de mamá, ¿verdad? A veces es bastante complicado, o sea, la vida realmente a uno le cambia y muchas veces ciertas emociones que tenemos las dirigimos a la parte de la alimentación y vean cómo la parte social definitivamente afecta también nuestra alimentación en cosas tan simples como la disponibilidad o el acceso a los alimentos, que era lo que ustedes comentaban, ¿verdad? O a cómo nos damos cuenta que tal vez incluso a veces comíamos por lo que el lugar donde estábamos, por ejemplo, de trabajo, ¿verdad? Se acostumbra, o sea, uno realmente se adapta a esos hábitos o a esas costumbres del lugar de trabajo y no se da cuenta. Entonces, si tengo un ambiente que más bien proyecta o motiva, ¿verdad? O incentiva una alimentación saludable, probablemente yo voy a tener hábitos saludables y tal vez esta transición a estar en la casa más bien implique que yo coma más mal de lo que comía antes, que era un poquito lo que, ¿verdad? La vez pasada comentábamos con Juanma, ¿verdad? O puede ser que más bien sea al revés, que más bien ha habido casos de personas que nos comentan que más bien, por ejemplo, al estar en la casa tiene como más tiempo o se organiza mejor, ¿verdad? O invierte mejor su tiempo para tratar, digamos, de comprar alimentos, prepararlos, porque tal vez normalmente comía mucho comidas rápidas en el trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto lo traemos acá a colación para que realmente veamos que en cualquier situación en la que estemos, pues te podemos sacar el mejor provecho si tomamos las mejores decisiones y si esas decisiones son conscientes. Y creo que cuando se trata de nuestros hijos, pues con mayor razón, ¿verdad? Queremos hacer las cosas bien para mejorar la salud de ellos. Entonces Carla, yo aquí les nada traía. más fortaleciendo con ese tema y con lo que decía Ana Yancy, es muy interesante porque a mí al principio también lo que me pasó, yo dije, voy a comer mucho mejor, porque yo ya comía o muchas veces comía en la soda de la U, pero me di cuenta que a veces era, digamos, salía a las 12 y a veces uno se queda un poquito más, de voy a terminar esto, y cuando me di cuenta ya era las 2:30, y cuando me di cuenta tenía media hora para cocinar y comer, y cuando me di cuenta ya estaba dentro de la otra reunión, ¿me explico? Entonces, los primeros meses, no sé si les pasó a la mayoría, pero en la casa fue bastante complicado para todos. A veces almorzamos a las 3, 4 de la tarde, porque simplemente como que todo se desordenó. Ahora estamos tratando, igual, siempre en la casa hay frutas, verduras, ensalada y todo, pero sí ha variado bastante todo lo que es la parte de la alimentación. Y ahorita ya creo que ya estamos un poquito más acomodados, pero sí ha sido algo que ha llevado todo un proceso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y es que es importante verlo así, ¿verdad? Que la alimentación es como todo un proceso, ¿verdad? Y muchos de los tips o recomendaciones que vamos a ver hoy es precisamente que la alimentación empieza desde el proceso de compra. Bueno, primero desde el presupuesto que yo tenga para los alimentos, que muchas veces no lo tenemos ni siquiera bien destinado, ¿verdad? O bien organizado, sino que vamos y compramos lo que ese día se nos ocurre porque nos gustó en el supermercado. Pero además de eso, en realidad nosotros después del presupuesto tenemos un proceso de compra que influye mucho, ¿verdad? En las decisiones que vamos a tomar ya en nuestra casa, porque vamos a tener disponibles esos alimentos. Entonces yo siempre digo, para empezar con una buena alimentación, usted tiene que empezar por aprender a comprar adecuadamente, ¿verdad? Y adecuadamente desde la parte nutricional y desde la parte de este presupuesto también, ¿verdad? Porque muchas veces se cree como que comer sanamente es caro y depende, ¿verdad? Es cierto, hay productos que son tal vez saludables y que son caros, pero hay muchos otros que sí son accesibles y que tal vez nosotros por falta de costumbre o por no saber cómo prepararlos no los utilizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo un poquito a este tema, la parte del valor nutritivo, ¿verdad? Que es uno de los componentes de una alimentación saludable, tiene también como otros subcomponentes, digámoslo así. Entonces, para mí es muy importante ver estos 4 que vamos a ir luego desglosando y explicando uno por uno. La parte de la cantidad versus la calidad, ¿verdad? A veces creemos que comer sano es comer poco, ¿verdad? Y muchas veces estamos equivocados porque más bien hay alimentos que aunque sea que los consumimos en pocas cantidades, tienen una densidad calórica, que es lo que dice ahí DC, ¿verdad? Muy alta. Es decir, en un volumen chiquitito tienen muchas calorías y calorías que por lo general provienen de grasas y azúcares, ¿verdad? Que no son saludables para nuestro organismo. Después, tener en cuenta los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Para brindarle al niño todos los grupos de alimentos que existen y que su alimentación sea saludable y por ende le brindemos los nutrientes que ellos requieren. Entonces, para poder entender eso, también hay que entender cómo se componen los alimentos y saber que todos los alimentos están compuestos, digamos, de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces no es como que debemos de quitar alimentos de nuestra dieta o de la de nuestros hijos, sino saber cómo combinar
estos diferentes grupos de alimentos. Entonces, para empezar con el primer subtema, digámoslo así, es ver, o sea, yo les traje aquí como muy gráfico, porque al menos yo soy muy visual y creo que es la forma en que uno realmente entiende, ¿verdad? No es lo mismo que a mí me digan, bueno, es que sí, una gaseosa y un jugo tienen 80 calorías, ¿verdad? Y que yo diga, bueno, ¿eso qué es, verdad? A que me lo enseñen así, ¿verdad? Como yo les estoy enseñando aquí en esta foto. Aunque tengan la misma cantidad de calorías, nosotros no nos debemos ir tanto por las calorías, incluso con nuestros hijos, ¿verdad? No es tanto cuántas calorías aporte, sino que de esas calorías, ¿de dónde vienen? ¿Verdad? Si vienen de grasas, si vienen de azúcares, ¿verdad? Si según la etiqueta es sumamente alto el producto en grasas y azúcares, pues nosotros no deberíamos de consumirlo, ¿verdad? Y más bien deberíamos de buscar aquellos que tengan muchas vitaminas, muchos minerales, mucha fibra, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí yo les traía otro ejemplo de una merienda, por ejemplo, ¿verdad? Cómo a un niño le podemos dar tal vez dulces, una bolsita de gomitas, y son 188 calorías. Y resulta que si le damos esas mismas calorías, pero en semillas, que le ofrecen muchísimas vitaminas para su desarrollo, que le ofrecen fibra, que le ofrecen cierto porcentaje de proteína, le estamos dando la misma cantidad, pero aparte le estamos aportando un montón de cosas extra que van a ser beneficiosos para su desarrollo. Y de igual forma, ¿verdad? Si comparamos esas gomitas con una fruta, vean que el niño probablemente se va a comer esas gomitas y no va a quedar lleno, no va a quedar satisfecho, ¿verdad? Y más bien incluso se le va a estimular a nivel cerebral, un estado de alerta, ¿verdad? Donde el niño más bien va a tener energía que quiere gastar, y es cuando los vemos un poco más activos o más fogosos, ¿verdad? Porque le estamos dando un aporte alto de azúcar. Mientras que yo esas 54 calorías se las podría haber dado en forma de una fruta, una manzana, que de igual forma es dulce, ¿verdad? Le va a ofrecer agua, le va a ofrecer fibra que le ayuda a su parte digestiva, ¿verdad? Y también le va a ofrecer vitaminas y minerales. Otro ejemplo, bueno, la comida rápida, no es que nunca la pueden comer, ¿verdad? Todo niño, yo creo, y a toda persona le gusta el sabor de la comida rápida, pero la frecuencia con que lo hagamos es ahí el indicador principal. Vean que, por ejemplo, una hamburguesa anda cercana a las 300 calorías, que es lo mismo que si nos comiéramos 4 huevos, que por lo general nadie se come 4 huevos en un día, ¿verdad? Pero una hamburguesa bien se puede comer alguien una en la mañana y una en la tarde. Entonces, vean que aquí la clave de una alimentación saludable es hacer una selección adecuada y tener muchísimo cuidado con la lectura de las etiquetas y la información, ¿verdad? Porque este último ejemplo que les puse es que a veces nosotros creemos que hay cosas que son saludables por ciertos ingredientes que tienen, pero no tomamos en cuenta otros. Por ejemplo, en el lado izquierdo hay una taza de fruta que tiene 134 calorías, ¿verdad? Están las frutitas con sus colores, bastante atractiva para los niños, ¿verdad? Con un poquito, digamos, de yogur, ojalá descremado, ¿verdad? Y a la par tenemos otro que es igual a la fruta, pero tiene como un almíbar, como unas frutitas en almíbar que son pura azúcar, ¿verdad? Y tiene también unas grasas añadidas ahí que parece como crema chantilly, una cosa así, ¿verdad? Entonces, vean cómo a veces una preparación que puede parecer saludable se convierte en una poco saludable, o igual si lo agregáramos la fruta con helado, con gelatina, ¿verdad? Ya ahí le estamos agregando grasa y azúcar a la preparación. Carla, con la presentación pasada te hacen la siguiente pregunta. ¿Es cierto que no es bueno tomar jugos de frutas naturales, que es mejor la fruta entera? Ok, ahí es una muy buena pregunta, ¿verdad? Aquí como eran bebidas, yo les ponía estos ejemplos para que seleccionen, ojalá, jugos naturales, ya sea preparados por ustedes mismos, que sería lo ideal, pero sabemos también, siendo realistas, que el tiempo a veces es corto, ¿verdad? Y más con todo lo que estamos hablando en la casa. Entonces ahora existen opciones en el comercio, ¿verdad? Que son jugos que también, digamos, tienen bajo contenido de azúcar o que son 100% fruta. Entonces, o sea, aunque en realidad, ¿verdad? Sabemos que no es que sean tan buenos como si agarráramos la naranja y la exprimiéramos, pues es una opción cuando tenemos poco tiempo. Y si comparamos esa naranja con el jugo, siempre va a ser más beneficioso la fruta entera. ¿Por qué? Porque la fruta entera va a tener mayor contenido de fibra, ¿verdad? Y también la parte de la saciedad, me va a llenar mucho más comerme la fruta entera por esa fibra que contiene y las vitaminas que tiene, que tomarme el jugo solamente de esa fruta. Y probablemente ustedes lo han visto cuando uno exprime una naranja, ¿verdad? Que de una naranja sale como medio vasito o menos de medio vasito. Entonces, muchas veces lo que recomendamos nosotros, principalmente para los niños, es ofrecerle la fruta entera para crear el hábito de comer la fruta, ¿verdad? Y además de que los niños muchas veces
como que se llenan con los líquidos y prefieren el líquido que el sólido, ¿verdad? Entonces, dependiendo del líquido que le estemos ofreciendo, se va a dejar de lado el consumo de otros alimentos que le ofrecen nutrientes que él o ella necesita. ¿Ok? Con respecto a la composición de los alimentos, como les mencionaba hace un rato, es importante saber, ¿verdad? Que los alimentos, bueno, que hay 3 tipos de nutrientes grandes o macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas. Y luego tenemos los micronutrientes o nutrientes chiquititos, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, las vitaminas y minerales, nuestro cuerpo no las produce, sino que ocupa adquirirlas de los alimentos que consumimos. Y los requerimientos que tenemos de estas vitaminas y minerales son realmente altos, ¿verdad? Si uno se pone a ver, para poder cubrir esas cantidades, tenemos que consumir bastantes alimentos y bastante variedad de esos alimentos, ¿verdad? Y aquí lo que les traía sobre todo es para saber, ¿verdad? O conocer que los alimentos no solo me ofrecen un tipo de nutriente, ¿verdad? A veces la gente dice incorrectamente, hasta nosotros como nutricionistas decimos, sí, un carbohidrato, ¿verdad? Una tajada de pan, pero resulta que esa tajada de pan también tiene un poquito de proteína, aunque sea en cantidad mínima, y también tiene un poquito de grasa. Entonces es como la combinación de esos 3 tipos de nutrientes grandes. Habrán otros alimentos que solo nos dan proteínas y grasas, ¿verdad? Otros que solo nos dan carbohidratos y grasas, pero en general la mayoría de los alimentos no solo nos ofrecen un tipo de nutriente grande, sino que nos ofrecen varios. Y por eso es tan importante saber combinarlos para ofrecerle al cuerpo las cantidades que necesita de cada uno de ellos. ¿Ok? Muy importante, hay diferentes grupos de alimentos. No sé si alguno conoce estos grupos o nos quiere contar, por ejemplo, para él o para ella, qué serían o cuáles alimentos pertenecerían, por ejemplo, al grupo de cereales, leguminosas y verduras harinosas. Pueden usar el micrófono también para que se haga más fácil el... ¿Ok? Las verduras harinosas podrían ser la yuca, la papa, el plátano. Las leguminosas creo que son las lentejas, los frijoles. Entre los cereales está lo que es las harinas, la harina de trigo, la harina de maíz. Perfecto, excelente, se sacó un 100, muy bien, perfecto. Esos son los 3 grupos, digamos, las 3 subdivisiones dentro del grupo de las harinas que normalmente llamamos, ¿verdad? Los cereales, que son derivados del trigo, de la avena, del centeno, de la cebada, y ahí entraría pan, tortillas, pastas, ¿verdad? Leguminosas, que básicamente son frijoles y todos los que son familia de los frijoles, ¿verdad? Todos los granitos redondos como lentejas, cubaces, petipoas, garbanzos, que son sumamente nutritivos y que deberíamos de tratar de incluirla en la alimentación de nuestros hijos, porque además nos ofrecen proteína de origen vegetal, que es muy importante y tiene muy bajo costo, ¿verdad? Con respecto a otro tipo de proteínas, como son las proteínas que nos ofrecen, por ejemplo, los productos de origen animal, ¿verdad? Las carnes, pollo, pescado, huevos, atún, que son importantes, son muy importantes en la dieta, ¿verdad? Pero que muchas veces podemos, cuando no hay el recurso, digamos, agarrarnos de utilizar, por ejemplo, la combinación de cereales con leguminosas, ¿verdad? Por ejemplo, un gallo pinto, arroz y frijoles, es el alimento más sano del mundo, o sea, ofrece realmente muchos beneficios. El problema del gallo pinto muchas veces es cómo lo preparamos, ¿verdad? Porque tal vez cocinamos el arroz, cocinamos los frijoles y además agregamos grasa más, ¿verdad? Extra para la preparación, o con qué lo acompañamos, ¿verdad? Porque si es un gallo pinto, pero yo lo acompaño de natilla, de tocineta, salchichón y demás, pues al final de cuentas no va a ser tan saludable. Luego tenemos el grupo de frutas y vegetales, que siempre se le hace mucha promoción a este grupo, y es principalmente por lo que yo les decía, de que tienen una cantidad muy grande de vitaminas y minerales. No es que solo las frutas y los vegetales tengan vitaminas y minerales, los otros alimentos también, pero la cantidad que tienen, por ejemplo, si yo me como una manzana, la cantidad de vitaminas y minerales que me ofrece esa manzana es muchísimo mayor, ¿verdad?, que la que me ofrece algún alimento de los otros grupos. Entonces, yo tendría que consumir muchísima cantidad de esos otros alimentos para poder alcanzar la cantidad de vitaminas que tienen las frutas y los vegetales. Y por último, grasas y azúcares, ¿verdad? Que como sabemos, el cuerpo las grasas las requiere, los azúcares simples realmente no, ¿verdad? Pero por hábito, por costumbre, por la parte cultural que hemos conversado, se consumen. Y lo importante aquí, incluso con nuestros hijos, es brindarles un consumo muy reducido
para que obtengan lo que necesitan, por ejemplo, de las grasas, pero que no sea un exceso que después se traduzca en un exceso de peso en estos niños. ¿Ok? Acá yo les traía el plato de la alimentación saludable, que ahorita vamos a ver el de los adultos y más adelante está como la adecuación para los niños, ¿verdad? Pero realmente es el mismo plato con las mismas distribuciones, ¿verdad? En donde la mitad de lo que yo me coma en un tiempo de comida fuerte, como el desayuno, el almuerzo o la cena, debería ser frutas y vegetales, ¿verdad? La otra cuarta parte serían los productos de origen animal que hablábamos, lácteos, yogur, leche, queso, carnes. Y la otra cuarta parte de harinas, ojalá combinadas, por lo que conversábamos, ¿verdad? De la importancia de combinar un cereal con una leguminosa. Entonces, ese es como el plato de la caja, ¿verdad? Que es lo que nos recomiendan, que obviamente es una guía muy amplia, muy general, ¿verdad? Pero nos ayuda a guiarnos de cómo debería de verse nuestro plato a la hora de servirnos en los tiempos principales. Y en el caso de los niños, vean que me gustó mucho esta imagen y la puse, ¿verdad? Porque es de la caja y dice algo respecto al componente emocional, ¿verdad? Entonces dice que te amo, se dice de muchas formas. Y el plato del niño debe ser más pequeño que el de la persona adulta, pero si vemos ese platito, realmente tiene la misma distribución o muy similar a la que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí estamos incluyendo los cereales, las leguminosas, la proteína, ¿verdad? En este caso, y lo que son frutas y vegetales dentro de la alimentación. Acá yo les traje una guía muy básica, pero que nos puede ayudar a saber cuántas serían las porciones recomendadas para los niños. Vean que cambia si es un niño muy pequeño, de 1 a 3 años, así es un niño más grande de por ejemplo, 4 a 6 años. Y lo que nos dice es, por ejemplo, cuántas porciones de harinas, de vegetales, de frutas, lácteos, proteína y grasas ellos necesitan. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, un niño de 1 a 3 años ocupa 6 porciones de harinas o almidones, ¿verdad? Es lo mismo, por día, 3 porciones de vegetales, 2 porciones de frutas, 3 lácteos, de 2 a 3 de proteína y 3 de grasa. Aquí es importante saber que, por ejemplo, en el caso digamos, de las proteínas, las porciones son sumamente pequeñas, lo que ellos requieren es muy poquito, ¿verdad? Estamos hablando que una onza son 30 gramos, que es como decir una cajita de fósforos, ¿verdad? Es súper pequeño. Y ellos necesitan al día de 2 a 3 de esa cantidad, digamos, de lo que es la proteína, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto es importante porque a veces le damos al niño más cantidad de carne y de proteína que la que él requiere. Vean que, por ejemplo, si nos vamos en el aceite, la cantidad es muy pequeñita, entonces deberíamos de considerar la grasa con que preparamos los alimentos para esos niños, ¿verdad? Porque 3 cucharaditas es sumamente poco, ¿verdad? Para todas las preparaciones del día. Las frutas igual, ¿verdad? Hablamos que, por ejemplo, es media taza de fruta fresca, ¿verdad? O 1/4 de unidad, eso sería una porción para un niño tan pequeño. Y ya cuando el niño es más grande, pues aumenta un poquito la cantidad de porciones de harina, que pueden llegar a ser hasta 9 por día, ¿verdad? De vegetales, vean que desde muy pequeños deberíamos darles bastantes vegetales, de 3 a 5 porciones. Y, por ejemplo, en las frutas también anda parecido. Los niños de 4 a 6 años ocuparían de 2 a 4 porciones. Y eso es solamente una guía. Sí. Perdón, Carla, tenemos 2 preguntitas. Claro. Dice Evelyn, Carla, yo estoy haciendo el reto de no sugar. He tratado de eliminar los excesos de azúcar que le doy a mi hijo. Solamente el azúcar de las frutas. ¿Lo puedo seguir haciendo? Perfecto, no hay ningún problema. Como comentábamos, el azúcar añadida, o sea, la sacarosa o azúcar de mesa que agregamos, realmente es algo que por cuestión de gustos, de cultura, se va acostumbrando uno a consumirlo. Pero si pensamos incluso como desde la parte más básica, ¿verdad? Cuando empieza el proceso de lactación o de darle alimentos a los niños, se dice que no les agregues azúcar, no le agregues sal, ¿verdad? Porque el niño no conoce esos sabores, ¿verdad? Entonces, con el azúcar es algo que es completamente aprendido, que si bien es cierto, pues cuando ya uno se acostumbra al azúcar, ¿verdad? Uno le da sabor el azúcar a los alimentos. Si ella quiere no darle del todo azúcar al niño, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque igual el niño lo que necesita son los carbohidratos, ¿verdad? Que va a obtener de otras fuentes, incluso del azúcar de las frutas. Entonces no habría problema en que no le dé azúcar. De hecho, muchos productos procesados tienen, entonces es casi imposible no darles del todo, ¿verdad? Pero no añadirle azúcar a bebidas, por ejemplo, sería lo ideal más bien.
Ok, dice doña Milagro, ¿cuánto es una porción de lácteos? Ok, vamos a ver, aquí en lácteos nos hablan, va a depender, ¿verdad? Igual de la edad de los niños, y vean que, por ejemplo, en los pequeños nos hablan de 4 onzas, cada onza son 30 mililitros, digamos, entonces son 120 mililitros, eso es medio vasito, digamos, en palabras ya más simples, eso sería medio vasito, ¿verdad? Para un niño pequeño. Y acá sería vasito, como 3/4 de vaso para un niño ya de 4 a 6 años, más o menos. Perfecto, muchas gracias, Carla. Todo gusto para servirles. Ok, muy bien. Entonces, y aquí esto es como una guía y vean que yo, digamos, esto se los puse porque yo sé que uno a veces como mamá quiere como, y más uno, ¿verdad? A veces como nutricionista quiere como cuantificar todo, pero es importante saber que los niños tienen una autorregulación de su apetito y esto es súper importante porque uno a veces como papá se estresa muchísimo de que si el niño no comió o que en tal tiempo comía no me come y en el otro quiere comerse hasta lo del hermano, ¿verdad? O lleva días que no come bien. Entonces aquí lo más importante es saber que ellos como están en crecimiento, tienen otras prioridades y creo que más adelante por ahí lo puse en una diapositiva, de socialización, de aprendizaje, ¿verdad? Y que la comida muchas veces es algo secundario para ellos. Entonces nosotros no debemos estresarnos, obviamente si ya el niño en todo el día no comió, ¿verdad? O si lleva 2 días sin comer, por supuesto que ahí tenemos que verificar qué es lo que está pasando. Pero si el niño no me come igual en todos los días, en todos los tiempos de comida, perdón, o no me come igual todos los días, hay días en que come más que otros, eso es completamente natural y nosotros tenemos que, digamos, más bien como brindarle el soporte y que el niño no se sienta presionado a comer, porque eso es algo que es sumamente malo y no sé ustedes, pero digamos en mi caso, yo me acuerdo que casi que me obligaban a comer porque no quería comer. Sí. Entonces después uno se trauma más bien con Igual, ciertos Carla, eso también alimentos. varía un poco de la cantidad de actividad física que haga el niño. Por Si el niño es muy supuesto. enérgico, si el niño le gusta mucho, por ejemplo, inclusive ahora con este tiempo de cuarentena, mucho niño ha bajado su nivel de actividad física porque está utilizando más la computadora, los videojuegos, los teléfonos, y sea como sea, a la hora de estar en eso también ellos están tan concentrados en lo que están haciendo que ni siquiera les da hambre. Pero Claro. por eso es importante también estimular de vez en cuando espacios para que los niños puedan hacer actividad física y tener espacios de recreación, ¿verdad? Por supuesto, Ahí y cuando también, es así, perdón, sí. sí, cuando es así, ellos mismos van a necesitar, es súper interesante, ¿verdad? Porque los chicos son como más educados que uno en eso de la alimentación, digo yo, o sea, ellos tienen como más esa capacidad de autocontrol que uno después pierde un poco, porque ellos, por ejemplo, si empiezan a hacer actividad física, entonces ellos van a pedir más líquido, van a pedir más comida, tengo hambre, y uno dice, pero ya le di 3 cosas y sigue con hambre, bueno, sí, porque realmente tienen como más sensibilidad, ¿verdad? A detectar esos cambios en sus necesidades de energía y de calorías que nosotros, entonces es completamente natural. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, Sí, comentario. Carla, Alexandra dice que si le podemos facilitar esta guía, la que usted Claro. está, ¿verdad? En la diapositiva. Y Evelyn dice que también necesita la guía, pero que es para un niño de 9 años. Ok, perfecto. Ya si es de 9, ya ahí sería un poquito diferente. Sin embargo, lo que podemos hacer, yo le decía a doña Milagro que yo le puedo pasar la presentación para que les quede como completa, ¿verdad? Por aquello que se les facilite esa información y le puedo mandar entonces para un niño un poquito más grande. Aquí estaba como 4 a 6 porque era más dirigido como el tipo de niños, ¿verdad? Que ustedes manejan, pero con todo gusto le mandamos para niños un poquito más grandes. Perfecto, gracias. Aquí quería nada más como preguntarles, bueno, con todo gusto, con lo poquito que hemos visto, ¿verdad? Porque es información como muy básica, pero que yo creo que es importante conocerla. ¿Qué recomendaciones brindarían ustedes para ustedes mismos o para otras mamás o papás que están acá en la charla o que la van a ver después para mejorar la calidad de alimentación de nuestros niños, ¿verdad? Hasta este momento, ¿qué cosas creen ustedes que de lo que están haciendo podrían mejorar o podrían cambiar? Bueno, en mi caso, mi hijo ya no es un niño pequeño, ya mi hijo es un adulto joven, ¿verdad? Pero en la época que él estaba pequeño, vieras que nos funcionaba muy bien el comer juntos todos en familia y servirnos todos los mismos alimentos en el plato, ¿verdad? O digamos, o tener la oportunidad de que los alimentos estuvieran ahí, por ejemplo, la ensalada que siempre estuviera en los 3 tiempos de alimentación, o los vegetales, la proteína, los carbohidratos, ¿verdad?
Y en ocasiones también él tenía la opción de decir, hoy no quiero ensalada, sino que voy a comer vegetales. O le decía, pero pruébelos, ¿verdad? Pero sí nos funcionó muy bien a tal punto, digamos, que pese a que durante su proceso de desarrollo había momentos en que decía, ya no quiero comer huevo, ya no quiero comer eso, no quiero comer lo otro, ahora ya que está más grande, vieras que come de todo. Entonces yo decía, esto maravilloso, sí funciona. Claro, el que esté expuesto a los alimentos, sí funciona, digamos, y porque nosotros siempre tenemos como toda esa diversidad, ¿verdad? En los tiempos de alimentación. Pero yo decía, ¿verdad? Porque en el momento cuando él estaba pequeño, decía, no, esto no funciona, no le ofrece y a veces quiere, a veces no quiere. Pero ya ahora más grande, y yo veo que él ya ahora prueba de todo, que sí, mira, el estar expuesto sí funciona. Así que tengamos paz, ¿verdad? Si nuestros hijos y hijas no comen ahorita, pero sigamos presentándole los alimentos y hagámoslo en familia, tranquilos, ¿verdad? Porque eso también a lo largo de su proceso de desarrollo, pues iba a ir dándoles la opción de que ellos puedan ir probando diferentes alimentos, decidiendo si quieren o no quieren probarlos, pero que ya después van a tener como esa posibilidad también de aumentar su variedad alimenticia, ¿verdad? Perfecto, súper bien. Muchísimas gracias por la intervención. Sí, la exposición, ¿verdad? Y esa exposición tiene que ver, como hablamos, con la disponibilidad. Entonces, que yo desde que compre de todos los alimentos, los tenga disponibles y los prepare, ¿verdad? Porque a veces no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno va a la feria o va y compra el súper, los vegetales y las frutas, pero ahí se quedaron. Entonces, al final de cuentas, no hacemos nada. Realmente tenemos como que organizarnos con esa planeación del menú para que, como decía la compañera, estén disponibles en el momento en que en el momento en que yo tengo hambre, tenga disponibles esos alimentos. Y hay estudios súper interesantes, ¿verdad? De cómo realmente nuestras decisiones de selección de alimentos dependen mucho de esa disponibilidad, ¿verdad? Del acceso que yo tenga a los alimentos e incluso de mi estado de ánimo, ¿ok? Entonces yo aquí les traía como, bueno, unos datos que a mí me generan mucho ruido, ¿verdad? Porque es sumamente importante realmente la alimentación infantil. Primero recordar, o si no lo sabíamos, aprender, ¿verdad? Que realmente se dice que en los primeros 5 años de vida es donde se crean los hábitos alimentarios de las personas y esto va muy relacionado con lo que la compañera nos acaba de comentar. Si bien es cierto, a veces los niños no aceptan un alimento en una etapa, lo conocen y se exponen a ese alimento. Entonces es mucho más probable que posteriormente ellos quieran, digamos, tal vez ahorita no me gusta el alimento, pero que después quieran aceptarlo, ¿verdad? Y no que se conviertan en este tipo de adultos que existen muchos, ¿verdad? Que realmente no les gusta un alimento y ni siquiera lo han probado, sino que realmente es como que nunca lo toleraron porque nunca se expusieron a probarlo. Importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que en este momento siempre ha habido mucha influencia de los medios de comunicación, pero ahorita que todo es digital y que los niños tienen muchísimo acceso, ¿verdad? Que incluso tienen sus propios dispositivos electrónicos, es muy probable que se vean expuestos a propaganda, ¿verdad? O a información digamos, que promocione alimentos poco saludables. Entonces nos toca como papel, como padres, todavía de forma más fuerte, tratar, ¿verdad?, de competir contra esto. Importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades. Creo que invertir en alimentos es la mejor medicina, ¿verdad? Como dicen, que tus alimentos sean tu medicina, ¿verdad? Porque realmente, al final de cuentas, una alimentación saludable que nos brinde todo lo que el cuerpo necesita va a tener muchísimo impacto en el desarrollo del sistema inmune del niño, ¿verdad? En que tenga un sistema de defensas más fuerte y que se enferme menos. Y también tomar en cuenta que en nuestro país pues no estamos alejados de la realidad mundial, ¿verdad? Que nos habla de 41 millones de niños menores de 5 años. Es que no son niños grandes, sino bebés, o sea, niños de menos de 5 años. Existen en el mundo 41 millones de niños con sobrepeso y 200 millones de niños con desnutrición, ¿verdad? Y en nuestro país, en la última encuesta que se hizo, se vio que, si bien es cierto, años atrás hubo todo un proyecto a nivel de salud pública para tratar la desnutrición, ya la desnutrición en nuestro país no es tanto el problema. Hay un porcentaje de niños desnutridos, poco, ¿verdad? Pero el problema que tenemos ahorita es que 40%, o sea, 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad.
¿verdad? Y esto es sumamente interesante porque se vio en este último censo que no es solamente, por ejemplo, en el área metropolitana, sino en todo el país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué impacto está teniendo toda esta parte de la tecnología? Lo que Juanma nos decía ahora, que los niños ya no se mueven, ¿verdad? Que están ahí con sus dispositivos y entonces se alimentan mal y además no hacen actividad física. Entonces hay niños de 3, 4 años que salen con colesterol alto, ¿verdad? Y uno realmente se asombra de este tipo de datos. Y esto es Ingrid, como para Carla, y que contextualizar. asociado a eso que estás diciendo, digamos, está el 40%, ¿verdad? Con sobrepeso y obesidad, y el 60 a 70% son sedentarios. Exacto. Entonces, vea qué combinación más peligrosa, ¿verdad? Un niño con obesidad y que es sedentario, ¿verdad? Porque hay varios niños que, por ejemplo, pueden tener sobrepeso, pero hacen mucho movimiento, entonces se va compensando, ¿verdad? Inclusive hay un proceso de crecimiento donde eso es inclusive hasta un poco, digámosle que normal, ¿verdad? Porque el niño está comiendo bastante y todo, pero está haciendo actividad física. Pero el problema es cuando unimos esas características de sobrepeso con sedentarismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que empezar a tomar cuenta de eso. Y un niño que fue sedentario, cuesta que no sea un adulto sedentario, ¿verdad? Es algo que también hemos encontrado mucho como educadores físicos, que si usted de niño no hizo actividad física, después eso no está como que ese hábito no se queda con usted para el futuro, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Es como una etapa de programación mental, digo yo, ¿verdad? En todo, es que los chicos realmente están aprendiendo, o sea, todo, ¿verdad? Todos los hábitos, todo lo repiten. Y lo que decías es que lo que mencionan como de un ambiente obesogénico, yo digo, es que tienen toda la razón, todo lo que tenemos alrededor propicia la obesidad y el sobrepeso, tanto en los adultos como en los niños. Entonces ahí es donde yo creo que uno a veces, tal vez esto está mal, uno debería hacerlo por uno también, pero yo creo que ya cuando es el tema de los hijos, pues uno todavía brinda un esfuerzo mayor con tal de poder darles a ellos lo que realmente necesitan, ¿verdad? Carla, mira lo que nos cuenta Ivania y Tiago. Dice, yo tengo una consulta. En mi casa siempre hemos cuidado la alimentación, pero ahora con el inicio de la pandemia, mis hijos comen un poco más. Nosotros les tenemos frutas para esos momentos entre comidas, pero a mis hijos de 12 y 10 años les salió el nivel de azúcar elevado. ¿Qué opciones de meriendas o alimentación podrían recomendarme? Gracias. Ok, con todo gusto, ¿verdad? Aquí ahorita, bueno, más adelantito vamos a ver como ideas específicas que yo les traje como ejemplos concretos de meriendas, ¿verdad? Sí es importante que si bien es cierto las frutas son saludables, ¿verdad? Tenemos que también combinarlas con otros alimentos a la hora de consumirlas, eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la fruta lo que nos va a ofrecer es un carbohidrato simple, ¿verdad? O sea, el hecho de simple o complejo se llama así porque tiene que ver con la dificultad del cuerpo para absorberlo. Entonces, un carbohidrato simple es que muy rápidamente el cuerpo lo absorbe. Un carbohidrato complejo, el cuerpo necesita más tiempo y más esfuerzo para procesarlo. Entonces, entre más tiempo y más esfuerzo se necesite para procesarlo, eso significa que yo estoy lleno por más tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las frutas, si bien es cierto, son muy saludables, yo no sé si a ustedes también les pasa, pero uno se come una fruta y al ratito va a tener hambre, ¿verdad? Entonces, por eso ahí la recomendación para ella sería, ojalá ofrecerles una fruta en conjunto con otro producto, por ejemplo, un lácteo, leche o yogur, ¿verdad? Ojalá bajo en azúcar y grasa, para que, digamos, ese lácteo le ofrece también proteína y le ofrece grasa. Entonces, mientras el cuerpo procesa el carbohidrato simple de la fruta más el carbohidrato del lácteo y la proteína y la grasa, eso va a hacer que él esté lleno por más tiempo. Entonces, eso es muy interesante esa pregunta porque por lo general uno piensa, bueno, una fruta, ¿verdad? Para que se quede lleno y está bien, pero esa fruta acompañarla con algo más para poder, digamos, ayudarle a la parte de la saciedad y también a la parte, digamos, del control glicémico o de azúcar en la sangre, que también va a tener que ver al final de cuentas con lo que ella dice que le salió el azúcar alta o triglicéridos, ¿verdad? Porque muchas veces también tiene que ver con el consumo de otras cosas, ¿verdad? Como productos que tienen como muy procesados, ¿verdad? Entonces ahí la idea sería como hacer esa combinación para poder que el niño se sienta lleno por más tiempo y que a nivel metabólico sea mejor para él lo que está consumiendo, ¿ok? No sé si hay otra pregunta por el momento. No, Carla, por el momento no. Perfecto. Aquí yo les traía como tips muy básicos, ¿verdad? Pero yo creo que es importante recordarlos para tener una alimentación saludable con todo lo que ya contextualizamos de qué es una alimentación saludable. Entonces, fraccionar la comida o la alimentación en varios tiempos de comida es básico, ¿verdad? Porque esto va a ayudar a que el niño
tenga la energía necesaria para sus actividades. Recordemos que el niño por naturaleza va a estar en constante movimiento, entonces va a requerir aporte de energía más constantemente que un adulto, ¿verdad? Y eso también le va a ayudar a llegar con menos hambre al siguiente tiempo y tener una mejor capacidad de seleccionar los alimentos. O sea, el niño realmente cuando es muy pequeño come lo que se le brinda, cuando ya tiene más de 5 añitos por ahí, pues ya van siendo un poquito más selectivos, ¿verdad? Pero para poder, cuando ya llegan a esa capacidad de seleccionar, seleccionen lo más saludable, necesitamos fraccionar esa alimentación. Importante ofrecerle diariamente de todos los tiempos, de todos los grupos de alimentos. Si bien es cierto, la fruta, los vegetales son importantes, la proteína también es importante, debemos de ofrecerle de todos, ¿verdad? Que el niño no se case con un solo tipo de alimento, porque por grupo, pues ellos ofrecen nutrientes diferentes. Entonces, si yo quito del todo un grupo de alimentos de la alimentación del niño, pues voy a estarle más bien como brindando una deficiencia de ciertos nutrientes, ¿ok? Después lo que hablábamos, es importante respetar los gustos y preferencias del niño. Hay niños que tienen como un carácter más marcado que otros, ¿verdad? Y que incluso en cosas tan simples como la alimentación podemos ir viendo personalidades y caracteres, pero sí es importante que si el niño no quiere un alimento, nosotros no lo obliguemos a que se lo coma, ¿verdad? Si es un alimento que es esencial en la dieta, por ejemplo, que el niño del todo no le gusta ningún tipo de fruta, pues realmente no podemos pasar por alto eso y decir, bueno, que no coma frutas, no, eso no sería adecuado. Entonces, si es un alimento que es esencial en la dieta, ¿verdad? Llámese fruta, llámese vegetal, llámese lácteo, pues en ese caso nosotros deberíamos de buscar ofrecerlo de diferentes formas hasta que el niño lo acepte, ¿ok? No quitarlo del todo, pero no obligarlo, ¿verdad? O que, por ejemplo, yo a veces digo, bueno, si hay varias frutas y un niño no quiere una fruta específica, no le insistamos tanto, ¿verdad? Sino que tratemos de ofrecerle otro tipo de fruta. Y recordar que en el caso de frutas y vegetales, pues de acuerdo al color, tienen vitaminas y minerales parecidas. Entonces, si no le gustó una fruta de un color, pues ofrezcámosle otra fruta de ese mismo color. ¿Ok? Muy importante ofrecer agua en conjunto con los alimentos. Esto es algo que a nosotros como cultura alimentaria de país, creo, o sea, nos cuesta mucho, o sea, uno lo ve rarísimo, ¿verdad? Y realmente es lo ideal que los alimentos se comieran en conjunto con agua y no con frescos, incluso los refrescos naturales, porque al final de cuentas los refrescos naturales que hacemos para almuerzos y cenas en las casas es un poquito así de fruta, ¿verdad? Con un montón de agua y por lo general con azúcar. Entonces lo ideal es que nosotros para crear ese hábito de hidratación adecuada, le ofreciéramos el agua al niño. Ojalá en condiciones lo más recomendables posibles, ¿verdad? Que esa agüita esté fría, brindárselo en un vaso que al niño le guste, ¿verdad? Tener como ese tipo de detalles que van a promover un mayor consumo. Otra cosa, si desea ofrecer, por ejemplo, jugos naturales, jugos, ¿verdad? Recordemos como la diferencia entre fresco y jugo. Fresco es como que yo hago un concentrado y le agrego agua, y jugo sería puramente el concentrado de esa fruta. Entonces, lo ideal es que estos jugos sean naturales y evitar endulzarlos, ¿verdad? O endulzarlos con muy poca azúcar, menos de 2 cucharaditas, pero lo ideal es que nosotros no los endulzáramos. Carla, y también disculpa, con ese tema del agua, ¿verdad? Yo creo que es algo muy interesante porque también, más que todo hablando con los estudiantes de la deportiva que vienen entrando a la deportiva, les hacíamos esa pregunta, ¿verdad? Que quienes están acostumbrados a tomar agua y también la mayoría no está acostumbrado a tomar agua. Está acostumbrado a tomar algo como un tipo de fresco o algún tipo de Gatorade. También se acostumbraba mucho a tomar bebidas energéticas los estudiantes, ¿verdad? Pero, y la pregunta que nosotros les hacíamos, porque era como que teníamos ese interés de cómo llegaban ellos primero con nivel de actividad física, que si hacían algún tipo de deporte y consumo de alimentos y agua, ¿verdad? Y en el estudio salía que la mayoría le costaba mucho tomar agua, no le gustaba tomar agua. Entonces es algo muy interesante porque viene desde la escuela, colegio, lo que es la importancia del agua. Y el agua es vital para el proceso del organismo, ¿verdad? Es que es algo que el agua, ¿cómo es? El 60% del cuerpo es agua, ¿verdad? 60% de la composición, exacto. Imagínense, o sea, realmente necesitamos, ¿verdad? Ese líquido. Y lo que dice Juanma es muy interesante. A mí, bueno, tuve la experiencia de estar como el proyecto de comedores escolares de la Universidad de Costa Rica, que era un proyecto como MEP con un CR, para cambiar el menú. Y lo primero que se hizo era algo súper simple y era como que
todos los servicios de alimentos tuvieran su refresquera, ¿verdad? Con el agüita, y se les quitó el fresco y se les puso agua. Los papás, bueno, casi que demandaban, ¿verdad? El pobre director y toda la cosa, fue algo como súper controversial, porque era una barbaridad, ¿cómo le iban a dar agua? O sea, como que la gente relacionaba como el consumo de agua con algo como económico también, o sea, es muy interesante, ¿verdad? La cultura, ¿verdad? Porque era como, o sea, es que, ¿verdad? Era como decir que era muy pobre lo que se les estaba dando, ¿verdad? Y lo más interesante que yo pude observar era ver a los chicos, los más pequeñitos, o sea, es que eran los de preescolar y primer grado, tal vez, que pasaban y repetían agua porque les encantaba, mientras que los de quinto, sexto grado llevaban paquetes de esos azucarados para echarle al agua, ¿verdad? Entonces uno decía, qué increíble, o sea, cómo, ¿verdad? Los hábitos alimentarios definitivamente se crean en los niños pequeños, ¿verdad? Y ellos son mucho más como mucho más accesibles a realizar cambios, ¿verdad? En cambio, uno entre más edad, yo siento que más cuadrado se vuelve, como que más le cuesta. ¿Verdad? Qué interesante. Muy Nosotros, por interesante. ejemplo, hacíamos campamentos y parte del campamento era no solo las actividades recreativas, sino había una formación en la comida, había una formación en lo que era el agua. Era un proceso muy integral. Y nunca les dimos fresco y nunca les dimos nada de Gatorade, nada, solo era agua. Y fue muy interesante porque los chicos decían, qué rico, yo no estaba acostumbrado a tomar agua porque en mi casa no me dan agua, simplemente me dan fresco o me dan juguito, etcétera, ¿verdad? Y muchos papás al principio como que brincaron por esa decisión, pero nosotros queríamos saber qué pasaba, ¿verdad? Y después fue muy interesante porque a la semana nos decían, ahora no me están pidiendo agua, digamos, ahora ya no me están pidiendo agua porque les empezó a gustar, ¿verdad? Es que el agua también tiene un sabor y una, que es, en el cuerpo se siente completamente diferente. Por supuesto, exacto. Y como que para la sed, eso es lo que realmente calma el agua. Ahora muchas veces, perdón, calma la sed, el agua. Muchas veces uno tiene sed y toma algo que no es agua y más bien, ¿verdad? Si es algo con contenido alto de azúcar, más bien se va a deshidratar más. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, claro. Y Carla, saber tenemos eso, dos porque los niños son preguntitas. muy accesibles. Ajá. Sí, claro, perdón, no, tenemos dos No se preocupe. preguntitas. Ajá. Dice Karen Miranda, mi bebé tiene 1 año y 2 meses. Está bien que a veces él solo quiera tomar pecho casi todo el día. La comida que le ofrezco la usa para jugar y experimentar, como usted lo mencionaba hace un rato. Y a veces quiere comer bien y otras veces no. Perfecto, es completamente natural, ¿verdad? Recordemos que la idea, ¿verdad? O lo más recomendable es que la lactancia materna fuera exclusiva hasta los 6 meses y después de eso ir iniciando, digamos, el proceso de lactación o de introducción de alimentos. Habrán niños que lo acepten sumamente bien, digamos, mi bebé fue como muy interesante porque fue súper comelona de chiquitita, entonces como que empezamos con ese proceso y ella rapidito, ¿verdad? Quiso comprobar todo. Hay otros niños que no, ¿verdad? Y la idea es que la lactancia materna, que es un factor sumamente protector por muchísimas razones, ¿verdad? Se mantenga hasta los 2 años. Entonces ahí lo importante es que ella pues mantenga la lactancia y le siga ofreciendo los alimentos, porque sí es cierto que ya la producción, digamos, y de acuerdo a cuánto ella estimule, ¿verdad? Esa producción, cuánto ponga el bebé al pecho, va a ir disminuyendo probablemente. Pero que ella no se preocupe o no se asuste si le mantiene la lactancia materna, ¿verdad? O sea, el niño en este momento está en una etapa, o la niña, de apenas probar, apenas ir, digamos, conociendo los alimentos. Entonces ahí lo importante es que ella no deje de ofrecerlos, eso sí, que siempre siga exponiéndolo a ofrecerle alimentos, ojalá buscarle un platito como para él, ¿verdad? O ella que lo pueda sentar y que el niño pueda como intentar, esta parte a ellos les gusta mucho y yo creo que, bueno, aparte del desarrollo motor y demás que les ofrece, les va dando como esa autonomía, ¿verdad? Entonces, que le ofrezca como el espacio adecuado, ¿verdad? Que le tenga un recipiente para que el niño pueda comer, que le brinde los alimentos, ojalá en trozos, digamos, no como en cucharada, ¿verdad? Sino que trate de darle como los alimentos en trozo para que pueda él experimentar con sus propias manos bien limpias, ¿verdad? Pero que no se preocupe si en este momento no es como la etapa en que está, digamos, comiendo como uno tal vez como papá quisiera, ¿verdad? Que uno los quiere ya a esa edad ver comiendo de todo. Mientras se mantenga la lactancia materna, no hay ningún problema. Ok, doña Milagro le pregunta, algunas personas dicen que les cae mal tomar agua junto con los alimentos. ¿Es necesario que se consuma agua en el mismo momento de los alimentos? ¿O bien se puede tomar agua entre comidas? ¿O está bien si se toma agua entre comidas? Es más bien. Exacto, no hay ningún problema, ¿verdad? En realidad aquí hay como mucha controversia si en conjunto, ¿verdad? Incluso hay estudios que hablan de que no es tan recomendable como los líquidos en conjunto con el alimento. Aquí lo más importante es
que consuma el agua al final del día, o sea, que al final del día haya consumido la cantidad necesaria, ¿verdad? Porque tras de eso se habla que de 8 vasos y no necesariamente 8 vasos, sino que más bien eso tiene que ver con la parte de el lugar donde estemos, ¿verdad? La actividad física que realicemos, etcétera. Entonces, básicamente lo ideal es que cualquier persona tome el agua suficiente para que su orina sea de un color clarito, digamos, amarillo claro, ¿verdad? Este es como el indicador de si nos estamos hidratando bien. Entonces, si la persona siente que no lo tolera en conjunto con los alimentos, no hay ningún problema. Puede consumirlo previo, incluso digamos una media hora antes de almorzar, ¿verdad? Esto incluso ayuda a veces a que la persona se sienta satisfecha más rápidamente. Por ejemplo, si una persona que quiere perder peso y quiere comer menos cantidad, ¿verdad? Entonces ahí no habría problema en que lo haga, digamos, dentro o a la mitad de los tiempos de comida. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Continuando acá, bueno, es importante también la parte de modificar recetas, ¿verdad? No es que si al niño no le, o sea, por ejemplo, si al niño le gustan los cupcakes, ¿verdad? Que los que venden son sumamente llenos de azúcar, grasa, crema chantilly, etcétera. Bueno, yo puedo hacer un cupcake en mi casa que le ofrezca al niño visualmente el mismo producto, pero que realmente sea mucho más saludable, ¿verdad? Ojalá si lo hacemos con un poquito de harina integral, ¿verdad? Para hacer como cakes podemos, por ejemplo, mezclar harina normal con la harina integral y ahí le estamos dando más fibra, le podemos agregar más fruta para que tenga un dulzor que venga más de las frutas que del azúcar, ¿verdad? Podemos modificar esas recetas sin sacrificar lo que al niño le gusta. Y esto va para nosotros también, ¿verdad? Si a mí una receta me gusta mucho, no es que no la tengo que consumir más, no es que no tengo que comer más pizza. Puedo hacer una versión de pizza en mi casa que sea un poquito más saludable, con un queso más bajito en grasa, ¿verdad? Acompañándolo con una bebida que no sea gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que nosotros modifiquemos esas recetas para hacerlas más saludables, disminuyendo la cantidad de azúcar, de grasa, aumentando la cantidad de fibra, ¿verdad? Aumentando la cantidad de frutas, de vegetales que yo agrego y también incentivando la participación del niño. O sea, el niño puede participar en todo este proceso que hemos hablado, que va desde la compra de los alimentos hasta el momento en que nosotros nos sentamos y estamos comiéndolos, ¿verdad? Entonces, desde la parte de almacenarlos, ayudar, o sea, poner al niño que, por ejemplo, nos ayude a guardar los alimentos en la alacena, ¿verdad? O que nos ayude a lavar unas frutas y vegetales, o sea, hacerlo más parte del proceso es sumamente importante. Considerar que la presentación sea atractiva, ¿verdad? Esto yo sé que todas las mamitas lo saben, ¿verdad? Que a veces los niños solo por cómo se ve un alimento no lo quieren comer. Ni siquiera lo han probado, pero no quieren porque se ve verde, por ejemplo. Entonces, realmente nosotros tenemos ahí que buscar una presentación atractiva y usar frutas y vegetales para brindarle más color al plato. Es una forma de que sea más bonito y también más saludable. Y cuando el niño no desea comer, no obligarlo, que es lo que hablamos de la autorregulación que ellos tienen de esa ingesta. No utilizar los alimentos como castigo, recompensa o entretenimiento. Esto es súper importante y a veces nos vemos, ¿verdad? Súper tentados a hacerlo, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si se come eso, entonces ahora tiene postre, ¿verdad? Y los chiquitos entonces terminan comiendo lo que no quieren para al final comerse el postre. O, pues obviamente en niños muy pequeños sí les damos el alimento y ellos probablemente no van a comer sino jugar, pero hay otros niños que muchas veces utilizan el alimento como entretenimiento porque están aburridos. Entonces piden cosas de comer simplemente porque están ahí aburridos sin hacer nada. Entonces, ese tipo de cosas no son recomendables que nosotros las reforcemos en nuestros hijos. Buscar técnicas alternativas para preparar los alimentos, ¿verdad? No solo en los ingredientes, sino en la forma de preparación. Entonces también podemos hornear, asar, sofreír, hacer otras cosas que no sea solamente freírlos por inmersión, ¿verdad? Sino brindarle al niño pues preparaciones que sean más saludables y preferir siempre condimentos naturales en lugar de todos estos sazonadores artificiales que hay, ¿verdad? Que brindan muchísima cantidad de sal para nuestros hijos. Incentivar la preparación, ya lo hablamos, o la participación del niño en todo el proceso y considerar mantener normas de higiene adecuadas en todo el proceso de alimentación y motivar al niño a adoptar hábitos de higiene. Esto es importante porque a veces lo vemos solo la alimentación como el proceso, ¿verdad? De introducir los alimentos en el organismo y de que se absorban, pero también incluso este proceso de alimentación es un buen momento para crear hábitos saludables, ¿verdad? Si nosotros pensamos, bueno, ¿quién nos enseñó a lavarnos las manos? Sí, es cierto, en la casa, pero además de eso en el kinder, o sea, yo me acuerdo de ir a la que primero la maestra nos llevara a lavarnos las manos. Entonces es un buen momento incluso para estos detalles tan importantes que van a formar parte de lo que la persona
de forma integral va a ser en un futuro. Y en el caso de los alimentos con una alta densidad calórica, que vean, esto es sumamente importante porque en meriendas de niños, o sea, por lo general son todos los paquetitos estos tipo tronaditas o todos estos como paquetitos de picar, todo lo que son jugos procesados, que en una cajita así tiene como 35 gramos, que son como 7 cucharaditas de azúcar, es un montón. Las galletas que nos ofrecen son todas galletas rellenas, ¿verdad? Entonces también tenemos que tratar de evitar esos alimentos. Y cuando a un niño le gusta mucho un alimento, porque ya lo probó por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, y sabemos que ese alimento no es muy saludable, lo que tenemos que hacer es tratar de irle disminuyendo el consumo, ya sea reducirle la cantidad o la frecuencia, que no lo consuma todos los días, pero nunca prohibirlo. Cuando nosotros en general, y seguro eso ustedes lo han visto como padres, cuando uno prohíbe algo, al niño le da más tentación de ir a hacerlo, ¿verdad? Entonces usted le dice, no es prohibida esa galleta, y usted no se la pone en la merienda, probablemente en el kinder llegue a buscar que otro chiquito tiene y la van a intercambiar, porque eso les encanta, ¿verdad? Como hacer trueque de meriendas. Entonces, ahí nosotros tenemos como que ser más sabios de explicarle por qué, ¿verdad? Y tratar de que lo vaya consumiendo menos. Destinar un tiempo adecuado, lo comentaron ustedes, ¿verdad? La parte de que el niño sienta un ambiente sano para comer en tranquilidad, ¿verdad? En que el niño tenga su espacio, en que sea un ambiente que ojalá no haya el televisor, ¿verdad? O el celular, o la computadora, sino que sea un ambiente solamente de las personas que conforman la familia ahí comiendo tranquilamente, masticando, para que el niño también aprenda esta parte y esto le va a ayudar en general para su futuro. Y considerar que en etapas tempranas la alimentación es secundaria para el niño. Como les decía, él está enfocado en el desarrollo social, ¿verdad? Y entonces realmente la parte de alimentación pues no va a ser para todos una prioridad. Y también considerar que el aspecto, sabor y olor de los alimentos va a influir en las preferencias del niño. Entonces tenemos que tratar de ofrecerlo de forma saludable y saber que antes de que un niño acepte un alimento, él necesita olerlo, saborearlo, tocarlo, conocerlo antes de aceptarlo. Entonces cuando nosotros entendemos eso, pues nos volvemos un poquito más relajados, ¿verdad? Con ese tema y realmente le permitimos al niño que tenga mayor variedad en su dieta. Carla, Okay, no sé si... nos cuenta Evelyn Murillo que dice, yo llevo 2 meses de no comprar galletas azucaradas porque mi hijo me pide de las que yo consumo. Dice que ella consume de las de arroz y las sanísimas. Ok, muy bien. Sí, lo ideal es que, por ejemplo, en las galletas, ¿verdad? Todas las que son rellenas tienen un contenido de azúcar, o sea, exagerado, 35 gramos, que son más o menos, como les decía, 7, cada cucharadita son 5 gramos. Entonces, si uno lee 35 entre 5, 7 cucharaditas en una galletita, ¿verdad? Y una galletita que son 4 galletas que uno queda con hambre, la verdad. Entonces, lo ideal es que nosotros buscáramos opciones de galletas muy bajas en azúcar o ojalá sin azúcar, ¿verdad? Excelente. Acá con el tema meriendas que ustedes preguntaban y yo lo traje un poquito porque me imaginé que es un tema que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Como padres, es recordar que, bueno, el objetivo de la merienda es darle al chiquito la energía de forma fraccionada, ¿verdad? La energía, es decir, las calorías que ocupan todo el día divididas, ¿verdad? Para que él pueda realizar sus actividades físicas y su desempeño escolar también. Entonces, realmente se dice que las meriendas deben aportar alrededor de un 10% de todas las calorías que él necesita, que eso depende de la edad, ¿verdad? Por lo general, un niño puede necesitar de 1.200 a 1.600 calorías. Entonces, esa merienda en realidad deberían ser 120, 160 calorías, no más de eso, ¿verdad? Tampoco es que le vamos a dar una alimentación súper grande en la merienda y que el niño se va a llenar. Evitar los alimentos procesados, que ya lo hablamos, ¿verdad? Altos en grasa, azúcar, sodio y con bajo contenido nutricional, y más bien incluir grupos de alimentos como frutas, vegetales, lácteos y carbohidratos complejos. ¿Qué serían esos carbohidratos complejos? Por ejemplo, harinas integrales, ¿verdad? Ofrecerle un pan integral en lugar de un pan blanco. Este se va a digerir más despacio y el niño va a sentir mayor saciedad. Eso sería básicamente la parte de carbohidratos complejos. Entonces, una merienda saludable, bueno, esto yo les traje aquí como un esquema, pero depende mucho de cómo coma el niño en los otros tiempos, ¿verdad? O de, por ejemplo, cuando uno los deja en una guardería o en un kinder, ¿verdad? Que uno sabe que tal vez no todos los tiempos de comida van a ser iguales o no va a poder realizar todos los tiempos. Entonces, deberíamos de incluir en una merienda la fruta con un carbohidrato complejo, ¿verdad? O una proteína y el agua, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que tenga una merienda para poder decir que es una merienda completa.
Entonces, yo aquí les traje algunas ideas de meriendas saludables para niños, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el primer ejemplo nos tiene la botellita de agua, tiene un sándwich que ojalá sea de pancito integral, ¿verdad? Que le pongamos lechuga, tomate, zanahoria, cualquier pepino, cualquier vegetal que podamos añadir ahí. Y que tenga, ojalá, una fruta, ¿verdad? Y ese sándwich podemos buscar opciones como queso, como jamón, ¿verdad? Como frijoles molidos para ofrecerle la parte de la proteína. Después hay otro ejemplo donde vienen como vegetales picados, ¿verdad? Las semillas y otro sándwich, ¿verdad? Esta merienda es como bastante grande, en realidad ahí podríamos como partirla, pero la idea es ver la composición, ¿verdad? Que tiene alimentos saludables, ¿verdad? Si esa es la merienda. Esa es la merienda, exactamente, ¿verdad? Pero la composición. Esas palmeras, Carla, que sus trajo están hermosísimas. ¿Verdad que sí? Totalmente apetecibles, sí, claro. Exacto. Y vean, 5 estrellas. Exacto, ¿verdad? Y vean que si uno como adulto lo piensa, ¿verdad? Porque yo digo, yo pienso en comerme un banano, una mandarina, como que no se me antoja tanto, pero vean qué bonito, ¿verdad? En una, o sea, hay algo que no es tan difícil, porque yo también entiendo el tema, ¿verdad? Y hay bellezas y buscamos en internet que uno dice, y sí, como para hacer nada más mamá en la casa y hacer todo eso. Yo sé que a veces nosotras como mamás no tenemos tanto tiempo, pero hay cosas que no son tan difíciles. Y una opción que al menos a mí me ha servido es, por ejemplo, en los fines de semana, yo sí trabajo fuera de la casa, ¿verdad? O sea, ahorita no tengo teletrabajo, sino que tengo que trabajar. Yo trabajo en un hospital, entonces tengo que ir todos los días. Y lo que hago ahora es que los fines de semana o el día libre que tengo, ese día cocino vegetales, ¿verdad? Y vengo, parto lo que es la fruta, la pelo y la parto en trozos grandes para que no pierda muchas vitaminas. Y ya en el día, entonces en la mañana le preparo a mi hija la merienda y ahí ya entonces pico lo que me falta, ¿verdad? Y es algo que a mí me ha servido. Yo no, hay gente que dice, no, yo no puedo el fin de semana hacer eso. Yo prefiero porque ya es algo como de eso y digo, ya lo tengo disponible porque si no sé que al final de cuentas va a ser más fácil que yo agarre una galleta, ¿verdad? Y le mande la galleta que le mande la fruta. Entonces es como ayudarnos a tener ese ambiente propicio de una alimentación saludable. Después tenemos acá otro que me gustó mucho porque realmente es un sándwich, pero bueno, es que la creatividad y la imaginación de cada persona, ¿verdad? Es diferente. Vean que forma ahí como un búho, ¿verdad? Con los tomates, como con 2 rodajitas de queso para los ojos y con zanahoria, ¿verdad? Le hizo los piecitos y entonces digo yo, bueno, súper interesante. Y para un niño, pues creo que ver esto obviamente le va a generar más ganas de comérselo que si solo le pusiéramos un sándwich ahí sin nada más, ¿verdad? Después tenemos otras opciones, vean que a veces son cosas tan sencillas como a un sándwich hacerle un borde, ¿verdad? Que realmente no nos va a quitar mucho tiempo, pero que ya el sándwich no es tradicional, sino que tiene una forma de un corazón. Entonces al niño probablemente le va a gustar más. Y ahí pues tiene algunas frutas, vegetales y tiene también como unas galletitas sin relleno, que es importante, ¿verdad? Otra opción, como les decía, el yogur con la fruta. A ese yogur y esa fruta le podemos agregar un poquito de semillas para que sea también como más saludable, ¿verdad? Y vean que todas estas opciones que yo les traje, los colores son sumamente atractivos porque tienen frutas y vegetales, que es lo más colorido que hay en los grupos de alimentos. Entonces aquí Carla, yo les traje... Una consulta, digamos, por ejemplo, lo que hablabas de los emparedados, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es el tipo de queso ideal o el que se recomienda? Porque, por ejemplo, uno escucha, a veces le dicen que el turrialba tierno. El otro día escuché a una nutricionista en un programa de televisión y decía que el que es más bajo en grasa es el semiduro. Entonces yo decía, entonces me entró la duda, digamos, pero para eso ella está hablando en el caso de adultos, pero para niños y niñas, ¿cuál es el queso más recomendable, digamos, para incluir en un emparedado o en un desayuno, digamos, si va a comer con gallo pinto? Perfecto. Yo por lo general el que recomiendo es el queso tipo Turrialba, el suavecito, digamos, por una cuestión de aceptación de los niños, ¿verdad? Porque el semiduro no es como que les encante y por el contenido nutricional para ellos, ¿verdad? Porque ellos sí requieren igual cierta cantidad de grasa, ¿verdad? Ocupan cierta cantidad de grasa mayor que nosotros. Entonces, yo por lo general para niños lo que recomiendo es el fresco, ojalá que lo puedan conseguir así como quesito fresco, blanco, ¿verdad? Tipo Turrialba. Ok, muy amable, gracias. Con mucho gusto.
Acá yo les traje ejemplos, que de hecho esto los tomé del Colegio de Nutricionistas, que son ejemplos de meriendas para los niños, ¿verdad? Puede ser que sean, digamos, son como preparaciones, más bien ejemplos de preparaciones que podemos incluso combinar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos unos pinchos caprés, que básicamente sería como el tomate, albahaca, y aquí ellos recomiendan queso mozzarella, pero como les digo, si no tenemos mozzarella, entonces puede ser quesito tipo turrialba o el queso que tengamos disponible, que sea blanco, ¿verdad? Galletas de manzanas, que básicamente es súper sencillo, simplemente es cortar las manzanas y agregar, puede ser mantequilla de maní, ¿verdad? O almendras o pasas para darle un mejor aporte y que en lugar de comerse la galleta, que puede contener más azúcar y más grasa, consuma la manzana de una forma diferente. Después nos recomiendan como el hummus de garbanzos, ¿verdad? Con palitos de vegetales y frutas, que el hummus es el garbanzo básicamente licuado con olores, ¿verdad? Como un purecito, digamos, o un dip de garbanzos, y que le podemos agregar también vegetales para que se vea más atractivo y para que sea más saludable. A veces los niños cuando están como con ansiedad o con ganas como de picar algo, esto puede ser una buena opción porque él siente que está comiendo y comiendo y está realmente consumiendo vegetales, ¿verdad? Entonces eso es una opción. Tenemos la avena con frutas, ¿verdad? Donde podemos, por ejemplo, agregar media taza de avena con una taza de leche y agregarle fresas u otra fruta. Y recordar que, por ejemplo, hay opciones para los niños intolerantes a la lactosa, donde podemos usar leche de tipo deslactosada. Por ejemplo, también nos hablan de la pizza de queso y hongos, ¿verdad? Donde lo que hacemos es agarrar un pan pita y ese pan le podemos, bueno, podemos hacer la pizza de lo que queramos, pero por ejemplo aquí ellos recomiendan queso rallado, tomate y hongos, ¿verdad? Y aparte enviarle la frutita. Entonces ahí estamos teniendo una merienda un poco más completa. Tostadas con mantequilla de maní, ¿verdad? Ojalá ese pan que sea pancito integral, ¿verdad? Para que tenga más fibra. Un burrito de frijoles, a los chicos les encantan los tipo burritos, esta tortilla de harina, ¿verdad? Con frijol molido y queso blanco. Pinchos de frutas con queso, yogur con fruta y granola. Y, por ejemplo, las palomitas de maíz, que vean que las palomitas de maíz es bastante, igual es una opción para cuando ellos están como ansiosos, ¿verdad? Cuando están como que piden comida, pero es por aburrimiento, porque, por ejemplo, 3 tazas de palomitas naturales va a ser similar a que se coman una tajada de pan, ¿verdad? Y la tajada de pan se la comen y ya tienen hambre otra vez. Las 3 tazas es bastante cantidad y van a estar ahí consumiéndola, ¿verdad? Y sintiendo que están comiendo. Entonces, son opciones que tenemos, hay muchísimas variedades, ustedes pueden buscar en internet y hay demasiada información, pero yo aquí les traje estas porque me parecieron cosas sencillas, me parecieron que los ingredientes pues no son son cosas como comunes que tenemos en nuestros hogares y que también considerando la etapa de la pandemia, ¿verdad? Que también pues la parte económica es muy importante resguardarla, pues creo que son opciones bastante accesibles. Ok, no sé si por el momento tienen alguna duda. No. Carla, con respecto, por ejemplo, no sé si ahora lo vas a poner ahí, pero en los desayunos de la vez pasada nos habían preguntado una mamá en otro taller sobre el desayuno. Al niño le gusta mucho el huevo. Entonces ella preguntaba que si le puede dar huevo todos los días al niño y cuántos huevos, porque ella le da 1 o 2, si no me equivoco, pero no sé si ahora lo vas a mencionar. Claro, no, sí, lo podemos mencionar acá, claro, no hay ningún problema. El huevo es sumamente saludable, ¿verdad? Me va a dar proteína de muy fácil digestión para el niño. Realmente el costo es mucho más bajo, ¿verdad? Con respecto a otros tipos de fuentes de proteína. Y lo que va a importar ahí es cómo yo lo preparo, ¿verdad? Porque si el niño se come, por ejemplo, el huevo frito, pues sí no es recomendable todos los días, pero si yo le hago un día un huevo frito, otro día un huevito picado, otro día una torta de huevo, otro día huevo duro, ¿verdad? Entonces ahí, cambiando la forma de preparación, yo le voy a dar siempre el huevito, ¿verdad? Pero sin un exceso de grasa. Y habría que ver la edad del niño, ¿verdad? Para ver la cantidad, porque probablemente 2 huevos para un niño sí es bastante, ¿verdad? Lo recomendable aquí es que fuera 1, ¿verdad? Y dependiendo de la edad, incluso medio, si fuera, digamos, un niño de unos 4 años, ¿verdad? Tenía como 5 años, 5 o 6 años. Sí, ahí lo recomendable sería que le dé máximo 1 huevo, ¿verdad? Porque tampoco realmente no es tan recomendable como una cantidad tan grande, porque en general no ocupa tanta proteína. Pero si es un alimento que le gusta, la frecuencia, digamos, sí puede ser todos los días sin ningún problema. Ok, acá yo les traía, bueno, otras opciones que igual les va a quedar en la presentación, ¿verdad? Cosas tan simples como cereal, pero que sea cereal sin azúcar añadida, sino cereal como de hojuelas de maíz, por ejemplo, con frutas, puede ser un batido de fruta acompañado con una galleta que sea sin relleno, pancakes, sándwich, ¿verdad? Hay muchas opciones, por ejemplo, podemos agregar el aguacate, que es una grasa saludable, para darle variedad al niño y que no sea una preparación pesada.
Y por último teníamos el sándwich de queso y lechuga, que es igual, está bastante grande, ¿verdad? Es como ese a la mitad, pero la imagen me gustó porque era con pan integral, quesito blanco, tomate y también tiene la fruta, ¿verdad? Para que sea más completa esa merienda, ¿ok? ¿Recuerdan que otros aspectos formaban parte de una alimentación saludable, además del valor nutritivo? Mencionamos 2 más. ¿Los recuerdan? El componente emocional y el cultural. Perfecto, sociocultural y el emocional. Entonces, considerando esto, ¿cómo afecta el componente sociocultural en la alimentación de nuestros niños y cómo lograr incentivar una alimentación saludable en tiempos de pandemia en nuestros niños? Lo comentamos un poco, pero tal vez me gustaría como aterrizar, ¿verdad? Con todas las recomendaciones que hemos visto, ¿cómo podríamos hacer para que los niños con estas condiciones nuevas se sigan alimentando adecuadamente en nuestros hogares? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué recomendarían? De lo mismo, ¿verdad? Comer en familia o en, digamos, en un ambiente tranquilo, que era lo que habíamos comentado antes. Ofrecer diversidad, digamos, de los alimentos que uno pueda conseguir, ¿verdad? Ofrecer diversidad en cada tiempo de alimentación. A mí, digamos, siempre me ha gustado involucrar digamos, a mi hijo en los tiempos de alimentación, ¿verdad? Digamos, en la preparación de alimentos. Entonces, que él picara la lechuga, que partiera el tomate, que ayudara a cocinar, ¿verdad? Cosas que en algunos, conforme él va aumentando en edad, pues se van complejizando, ¿verdad? Pero siempre bajo la supervisión, porque no es lo mismo como que yo le presente la ensalada, que él también haya participado en la preparación de la ensalada o de los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Y también, cuando son pequeños, ¿verdad? Funciona hablar también de los alimentos. Entonces, cuando uno está comiendo, uno ve los colores, las formas, incluso puede inventar comer en diferentes espacios, ¿verdad? Digamos, poner un mantel dentro de la misma casa y hacer un día de campo bajo techo, una cosa así. Claro, perfecto. Son inventos, ¿verdad? Que, digamos, nosotros incluso armábamos la tienda de campaña dentro de la casa, hacíamos días de acampar dentro de la casa, ¿verdad? Claro, ¿no? Y es que eso es súper sano, o sea, es que al final de cuentas, esto se los traía porque yo creo que, digamos, que la parte social está en este momento muy diferente para todos, y si a nosotros nos afecta como adultos, a los niños más, ¿verdad? Ya no voy al kinder, ya no socializo, bueno, tal vez una idea podría ser incluso de preparar algo, ¿verdad? Llamar a alguien, o sea, por videollamada, hacer cada uno en su casa una preparación simple, ¿verdad? ¿Qué se me ocurre? Que el amiguito que él extraña mucho, porque era un amiguito con el que compartía su merienda todos los días, bueno, poder coordinar cómo llamarse y que cada uno en su casa prepare una alimentación, que sea detrás de la pantalla, puedan compartir el tiempo juntos y después puedan comerla juntos. Cosas sumamente sencillas que, como usted dice, son ideas, son ¿verdad? Creaciones de cada papá, cada uno se agencia cómo, pero incluso la parte de la alimentación puede ser una forma de ocupar a nuestros niños en tiempo de pandemia. Yo creo que ahora, ¿verdad? Hay muchos que están aburridos, que no saben qué hacer, que entonces se dedican a comer y a videojuegos y a dispositivos electrónicos. Entonces, tratemos de sacarle un buen provecho a esta parte. Creo que podría ser una buena oportunidad, hasta incluso para crear hábitos saludables en nuestros niños. Carla, y también ahora viene una época muy importante, ¿verdad? Que es la diciembre. La navideña, ¿verdad? exacto. Entonces, es una época donde también se podría, ahora estaba viendo una compañera de nosotros, Fabiola, haciendo unas galletitas con el hijo, por ejemplo, ¿verdad? Y el hijo está súper feliz porque estaban haciéndolo juntos, ¿verdad? Igual con los tamales o, ¿verdad? Con cualquier cosa. Yo creo que en el caso mío, yo me recuerdo que mi abuela nos sentaba a todos los sobrinos y a todos los nietos y a todos los bisnietos, porque mira, mi abuela tenía de 90 años en ese momento, todavía cuando ya estaba súper mayor, pero ya nos decía qué teníamos que hacer. Y era muy interesante porque también a uno le sabía diferente la comida, no es lo mismo, ¿verdad? Es como, ya cuando uno está cocinando en familia, cuando uno está haciendo ese tipo de cosas, le recuerda a uno todos esos momentos o de toda esa historia de lo que vivió, ¿verdad? Inclusive ahí es donde también uno valora, por medio de toda esta parte, los olores, los diferentes sabores, el hecho de, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a un árbol a agarrar las frutas. Entonces son recuerdos que quedan en el cerebro y son vitales para toda esta parte de la formación de la nutrición, ¿verdad? Claro,
Por supuesto, y es un poquito, ¿verdad? Lo que iba con esta parte emocional, que entonces la parte social, pero también nos afecta las emociones y también como padres tenemos que responsabilizarnos un poco de esta parte en tiempos de pandemia en nuestros hijos, cómo se sienten, ¿verdad? Puede ser que incluso en la parte de involucrarlos en todo este proceso pueda ayudarles a sentirse mejor, a sentirse menos solos, a socializar con otros compañeros, ¿verdad? A identificar sus emociones y no dirigirlas hacia la comida, porque hay niños todavía cuando son un poquito más grandes, por lo general, que pueden empezar con estos problemas o con estos trastornos en la alimentación, muchas veces porque no saben cómo direccionar las emociones. Entonces yo creo que este tiempo de pandemia depende cómo lo utilicemos, si bien es cierto, puede ser muy negativo, ¿verdad? Porque puede, personas que sean ya sensibles o que tengan ciertos antecedentes pueden estar más mal que antes, también podemos utilizarlo de forma positiva para que más bien sea un espacio de compartir con otras personas, ¿ok? Y bueno, ahí al final... Perdón, Sí, ahí perdón. le quería agregar que también, bueno, uno ha visto cómo ellos aprenden muchísimo viendo y uno sin darse cuenta, ellos lo están observando a uno y aprendiendo de uno. Entonces creo que es muy importante ahí el aspecto de uno dar el ejemplo, ¿verdad? De que ellos están aprendiendo de uno cómo uno come y qué alimentos. Entonces también como dar ese ejemplo y también como darles a ellos disponibilidad, ¿verdad? Eso que usted mencionaba, porque el mío es uno que nosotros hacemos pinto con huevo en la mañana y él no es como tan, no sé, como que no le gusta tantísimo, ¿verdad? No es como que le encante mucho el arroz y los frijoles así como tal, pero yo le ofrezco verduritas y frutas picadas y él es como loco comiendo solito. Qué lindo, Entonces claro. también como ofrecerles variabilidad y permitirles que ellos se expresen, ¿verdad? Exactamente. Y tal vez la comida es una forma, o sea, es un medio para que ellos expresen todas las emociones que probablemente en este momento están sintiendo, ¿verdad? Y bueno, casi para finalizar, les traía esta parte que es una también parte de la campaña que tiene la Oficina de Bienestar y Salud. Y a mí me encanta campaña, digamos, porque es la parte de alimentación con todos los sentidos, ¿verdad? O alimentación con sentido, con un objetivo, ¿verdad? Y con consentirse y con utilizar todos nuestros sentidos para poder degustar los alimentos. Entonces creo que con los niños pues también deberíamos nosotros de transmitirles este sentimiento hacia la comida, ¿verdad? Que es un proceso integral que debe ser siempre placentero, siempre debe ser, o sea, no debemos ver como ningún alimento malo, sino más bien ver que a través de los alimentos conseguimos todo lo que necesitamos para poder vivir saludables, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta que los alimentos que consumo se vean atractivos, que tengan aromas ricos, que disfrutemos de ese aroma, ¿verdad? Por ejemplo, a los que nos gusta el café, yo creo que no hay nada más rico, ¿verdad? Que está uno en la tarde ya un poquito cansado y le huele a café y uno dice, ay, qué rico, huele a café, ¿verdad? Entonces, disfrutar esa parte del aroma, de las texturas, ¿verdad? Ser conscientes de lo que estamos comiendo, de cómo son las diferentes texturas de los alimentos y la anterior era más bien las sensaciones que tenemos a la hora de consumir esos alimentos e incluso cómo se escuchan esos alimentos cuando nosotros los mordemos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya para finalizar, si no tienen más consultas, a mí me gustaría, ¿verdad? Y siempre me gustan este tipo de charlas o talleres, que nosotros nos propongamos una meta para que no sea solamente un taller más o una información más que recibí, sino que realmente me ayude en mi proceso de construcción y de crecimiento personal. ¿Qué meta yo pondría para los próximos 21 días, que es el tiempo en el que se generan los hábitos o se crean hábitos, para yo poder mejorar la calidad de la alimentación, perdón, de la alimentación que brindo a mis hijos? Tal vez alguno que nos quiera compartir por el chat o que nos quiera conversar por acá. Considerando todo lo que hablamos hoy, ¿qué metas se propondrían? Y puede ser algo tan sencillo como decir, bueno, voy a tratar de dedicar más tiempo a la parte de comer y que mis hijos puedan masticar mejor sus alimentos. Ya eso sería una meta gigante, pero cualquier meta que ustedes tengan es bienvenida y siempre pues esas metas es importante considerar que sean medibles, ¿verdad? Que sean realistas, que estén en un tiempo específico, ¿verdad? Para poder crearlas, porque si yo nada más digo, bueno, voy a comer más frutas o le voy a brindar más frutas, eso no es una meta concreta, ¿verdad? Yo tengo que decir, bueno, voy a tratar a partir de mañana de que mi hijo consuma 2 porciones de frutas por día, ¿verdad? Ya sería una meta más realista, más cuantificable. Entonces, no sé si alguno nos quiere compartir. Sí, yo coincido con la que acaban de poner en el chat porque a mi bebé le encanta el agua. Sin embargo, yo me he confiado mucho porque como yo le estoy dando pecho todavía y él toma muchísimo, entonces yo tal vez no le ofrezco la cantidad que debería ofrecerle.
Entonces tal vez comprometerme un poquillo ahí, tal vez porque uno también se descuida uno, ¿verdad? Y uno, si uno no tiene la botella a la par o un vaso de agua o algo así, a uno se le va el día y cuando se dio cuenta no se hidrató lo suficiente y esa sería como una pequeña meta. Claro. Perfecto, súper bien, genial. Igual que Karen, Evelyn Murillo dice, mi meta es darle agua a mi hijo todos los días. Después, doña Milagro nos dice que ajustar mejor la cantidad y balance. Déjeme ver que se me corrió. Ajustar mejor la cantidad y balance de los alimentos de acuerdo a la edad. Ok, muy bien, perfecto. Y yo para meter otra vez la cuchara, tal vez le sumaría ahí, como comentó, no recuerdo quién al inicio, yo soy muy dulcera, digamos, esa es como mi debilidad, bueno, el dulce y el pan, soy como así, como muy débil cuando me ponen esas opciones, entonces ahí como controlar ese consumo, ¿verdad? De esa harina y de los dulces, digamos, en general. Perfecto, muy bien. Igual con el pan, tal vez, ¿verdad? El tipo de pan tiene mucho que ver, no es lo mismo el pan blanco que el pan integral, ¿verdad? Entonces también puede ir una meta ahí como dirigida al tipo de pan que estamos consumiendo, ¿verdad? Perfecto. En mi caso yo creo que ya lo había leído y lo quiero practicar, que Ale también lo dijo, de poner los diferentes tipos de comida en la mesa para que mi hijo sea el que escoja y vaya aprendiendo, digamos, vea la diversidad de alimentos, porque tal vez uno de los errores, tal vez que uno como papá trae, porque los papás de uno y atrás, ¿verdad? Siempre han hecho es que a uno siempre le sirven el plato completo, ¿verdad? De lo que hay de comida. Usted come lo que hay y listo. Entonces, creo que mi meta es como empezar a practicar eso, ¿verdad? Poner los diferentes tipos para que mi hijo se vaya animando a comer, digamos, a probar también y a escoger un poco lo que quiere comer. Súper bien esa meta, genial, ¿verdad? Que poder como estimularles esa capacidad de selección de los alimentos. En mi caso es poner en práctica las meriendas que usted recomendó para mis 2 hijos y también para todos en la familia. Y la meta del agua, que creo que a todos nos cuesta a veces un poquito recordar estar tomando agua. Súper bien, eso es súper importante, la parte del agua. Y me gustó lo que dijeron hace un rato que sí, ¿verdad? Que tal vez si uno no tiene la botella, yo creo mucho en eso, ¿verdad? En que nosotros somos, o sea, reaccionamos y actuamos mucho de acuerdo a los estímulos que tenemos. Entonces, si yo no tengo la botella de agua ahí, yo no voy a consumir. O si yo tengo ahí la botella de gaseosa o la botella de lo que yo sé que no es tan recomendable, ¿verdad? O a los que nos gusta mucho el café, si tengo la taza de café, me voy a tomar eso que tengo ahí porque lo estoy viendo y estoy estimulando a mi cerebro a que lo consuma. Tal vez no lo necesita, ¿verdad? Pero yo estoy estimulándolo. Por el contrario, si tengo la botella de agua ahí, entonces es muy probable que yo sí la vaya a consumir, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que empezar hasta por enviarle agua a nuestros hijos si van, por ejemplo, a una guardería o a un kinder, ¿verdad? Muchas veces no se les envía. Entonces ellos, aunque quieran, no lo consumen porque no está disponible. Perfecto. Bueno, de mi parte, agradecerles el tiempo, sumamente bonita, ¿verdad? La interacción que pudimos tener. Y bueno, espero que esto de alguna forma les pueda colaborar a brindarle una alimentación más saludable a sus hijos. Yo le voy a hacer llegar la presentación, no sé si sería entonces a Shirley o Juanma. Carla, también pedirle a las personas asistentes que por favor anoten su correo electrónico en el chat para que nos quede y poder hacerles llegar la presentación que usted nos va a compartir. Ok, sí, perfecto. Más bien envía tu correo a Carla, perdón, Carla Milagro, y Milagro. Entonces, ya se lo pongo. Perfecto, súper bien, listo. Igual de parte de la Oficina de Bienestar y Salud, un placer poder compartir con ustedes. Este tipo de actividades es para ir fortaleciendo la salud a nivel integral, dentro, fuera de la universidad y con todos los niños, ¿verdad? De las personas que están alrededor de nosotros. Yo creo que eso es muy importante, este proceso, ¿verdad? Ahí les agrego, por ejemplo, que ojalá que entre las recomendaciones que puedan aplicar sea también más actividad física, más recreación, y ojalá que ustedes también vuelvan a jugar con sus hijos y tengan esos espacios que son vitales. Ahí escuché que muchas tienen ya los bebés muy niños, pero van a ver que eso va a ser vital también para la cercanía entre ustedes. Así que, bueno, de parte mía, ahí no sé, Gaby, si quieres también decir algo.
Claro, gracias. Desde la Oficina de Bienestar y Salud les damos las gracias por habernos acompañado. Para nosotros es muy importante poder compartir y abrir estos espacios para ustedes, ¿verdad? Y aportar calidad en su vida universitaria y en su vida familiar. Entonces estamos muy agradecidos. Gracias a Carla por la exposición muy interesante, muy provechosa como siempre, ¿verdad? Y a todos los que han hecho posible de poder haber habilitado este espacio. Gracias a Juan también por habernos acompañado. Y espero pronto volvernos a ver en otro espacio, ¿verdad? Que sea enriquecedor para nuestras vidas. A los chicos, a todos los que participaron con sus aportes y sus preguntas, buenísimo, porque ustedes enriquecen estos espacios. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, y espero volverlos a ver pronto. Milagros. No, reiterar el agradecimiento y la importancia de estos espacios, así que también retomo los agradecimientos que están en el chat de parte de las personas participantes. Muchas gracias, Carla, por los aportes. Creo que todas las personas nos llevamos algo bueno a partir de hoy. Qué dicha, me alegra mucho, la verdad, que les haya gustado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.